Voy a depositar monómero en el mortero. El monómero que yo llevo al mortero debe ser una carga no muy alta, un poquito más abajo de la mitad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están empezando, el producto se contamina, ¿listo? Porque llevan demasiado acrílico al monómero, entonces ya al final él se empieza a volver lechoso, ¿listo? Y esto daña el producto, empieza a gastar demasiado acrílico y no se deja moldear perfectamente. Entonces ese monómero ya debe cambiarlo en ese momento para que pueda trabajar perfectamente. Entonces es mejor que utilicen cargas pequeñas para que no vayan a gastar demasiada cantidad de producto. Bueno. Entonces, ¿cómo voy a trabajar el pincel? El pincel tiene varias partes. Tenemos lo que es el mango, tenemos la férula, que es esta parte de acá, tenemos el cerclaje, que es donde se anclan las cerdas, y por último tenemos las cerdas del pincel, que son estas que están acá. La forma de tomar el pincel siempre va a ser entre la férula y el mango. Es la mejor posición para tomar el pincel porque estamos ejerciendo la fuerza adecuada para moldear el producto. Si yo tomo el pincel de acá, no voy a poder moldear el producto perfectamente. Y si yo lo tomo de más abajo como si fuera una pieza, me va a dificultar mucho. Entonces, la fuerza perfecta para utilizar el pincel sobre el acrílico va a ser entre el mango y la férula. ¿Listo? En esa mitadcita para ejercer perfectamente la fuerza que debe ejercer. Ahora, las cerdas del pincel se van a dividir en tres partes para tomar diferentes tipos de cargas. Son tres cargas las que yo voy a tomar, perlas grandes, medianas y pequeñas. Entonces yo lo voy a dividir. Tercera parte, completo. Segunda parte, hasta la mitad. Primera parte, hasta donde empiezan las cerditas. ¿Listo? Humecto mi pincel y vamos a tomar una carga de producto grande. Entonces, el pincel se humecta completamente por los dos lados. Saco el pincel y descargo únicamente la punta, miren, con un toquecito por un lado. No es hacer eso porque si no descargo mucho el pincel. Lo meto, lo saco y lo pego a la paredcita una sola vez en la punta. Ahora, para tomar la perla, giro el pincel y por el lado que no descargué es donde yo lo llevo y tomo mi perlita. ¿Listo? Ahora, para tomar una perla mediana, humecto mi pincel completamente, descargo mi pincel hasta la mitad, descargo la punta del pincel, giro mi pincel y voy a tomar una perla mediana. Para tomar una perla pequeña, humecto el pincel, descargo hasta donde empiezan las cerdas negritas, descargo la punta del pincel, giro el pincel y tomo una perla pequeña. Estas son las tres cargas del pincel. Ahora las vamos a tomar para realizar los perlas. ¿Tienen un acetato por ahí? Acrílico a 45 grados de inclinación. Yo voy a tomar una perla grande. Humecto mi pincel. Descargo únicamente la punta del pincel. Descargo. Giro el pincel y vengo a tomar la carga. Entonces, en el centro, 1, ejerciendo presión. 2, 3, ejerzo presión. Sacudo. Giro. Y espero que el acrílico se polimerice completamente. No se seca mucho. Descargo mi perlita, limpio el pincel y empiezo a moldear la perlita. Entonces moldeo de lado a lado. El acrílico, como les digo, es autonivelable. Bueno. Ustedes lo empiezan a moldear y él se deja llevar hacia donde ustedes los vayan a trabajar.
tamaño queramos. En este caso estamos haciendo una perlita, pues vamos a hacer la perlita. Listo. Tenemos entonces la primera perla de acrílico. Ahora vamos a tomar una perla mediana. Entonces, cargo mi pincel, descargo hasta la mitad, descargo punta, me voy al centro del acrílico, 1, 2, 3 toques ejerciendo presión, giro, sacudo mi pincel. Vamos a ver las tres fases. El acrílico lo vieron poroso, apenas se saca del trato. Ahorita en este momento él se está poniendo lisito. Se empieza a poner lisito por todas sus superficies. Mira, den cuenta que el acrílico se toma con la punta del pincel. Ya saliendo. No lo podemos tomar más arriba porque si no el acrílico se contamina el pincel, se empieza a saturar. Acá ya vemos que el producto se empieza a opacar. Ese momento en que el producto se empieza a opacar es el momento de llevarlo para trabajar. Entonces, descargo mi perlita. Espero que el acrílico se autonivele, se empieza a abrir. Limpio mi pincel y empiezo a moldear. Y acrílico. El acrílico es un producto que se trabaja a temperatura ambiente. Eso quiere decir que si yo estoy trabajando el acrílico en este momento, que está haciendo frío, mi acrílico se me va a dejar moldear mucho más porque se demora en secar. Pero si yo lo estoy trabajando aquí a las 11, 12 de la mañana, debo trabajarlo súper rápido porque el acrílico se seca volando, se polimeriza súper rápido. Y tenemos una perla medianita. ¿No? Ahora nos vamos con una perla pequeña. Humecto completamente mi pincel. Descargo las cerdas hasta donde empiezan negritas. Descargo la punta. Cargo 1, 2, en 3 toquecitos. Giro, sacudo mi pincel. Miro sus 3 fases de nivelación. El acrílico está porosito. Luego se empieza a poner lisito. Si yo no espero que el acrílico se polimerice en el pincel, cuando lo lleve a la uña, supongamos, 1, se va a escurrir por todo lado. 2, el acrílico va a quedar transparente. ¿Listo? No va a quedar del color que nos está marcando acá, sino va a quedar translúcido. Entonces, si yo hago, dependiendo de la estructura que esté haciendo, me va a quedar terrible porque va a quedar manchado. Descargo mi perlita, limpio mi pincel y moldeo mi perlita. Y tengo una perla de producto pequeño. Sí, ese es el taller que tienes que hacer para aprender a trabajar con los perlas. Bueno, ahora vamos, este es un acrílico semi blando. Vamos a trabajar un acrílico blando, que es el acrílico ultra white o el de color